Bueno, entonces acá continuamos con lo que es la tibia, con los huesos de la pierna. Entonces este grande corresponde a la tibia y lateral, en la parte lateral y caudal vamos a encontrar lo que es la fíbula. Esta es la fíbula, en el caso de los rumiantes, una fíbula pequeña, como se podemos apreciar acá. En el caso del equino, observemos la tibia, la fíbula en su parte caudal y lateral, está la fíbula, entonces solamente viene hasta la parte media del cuerpo, pero en el caso de perros y gatos, la fíbula se puede apreciar entonces desde la parte proximal, desde el extremo proximal hasta el extremo distal. Entonces acá podemos observar también en el gato esa conformación de la fíbula. La fíbula entonces se divide en una cabeza, un cuello, un cuerpo y distalmente el maléolo lateral. Este sería el maléolo lateral, que es el extremo distal de la fíbula. Acá tiene una cara articular para articular con la tibia, la fíbula. Acá vamos a hablar de los relieves óseos de la tibia. Entonces acá es una cara craneal de la tibia, donde se puede apreciar entonces la tuberosidad de la tibia, que es donde se inserta el ligamento patelar, el margen craneal de la tibia, que es este, algunos autores lo llaman como cresta tibial. En la parte medial vamos a encontrar la cara medial de la tibia. En la parte lateral, entonces esto sería la cara lateral. Este surco que se forma acá es el surco extensor, por donde va a pasar el tendón de origen del músculo extensor digital largo. En el extremo proximal, esto es una vista proximal de la tibia, donde vamos a observar el cóndilo lateral y cóndilo medial de la tibia. También en la parte medial a ellos se observa lo que son las eminencias intercondíleas, denominadas como tubérculo intercondilar medial, tubérculo intercondilar lateral. Ya entonces esto corresponde al cuerpo, todo esto corresponde al cuerpo de la tibia. Vamos a poder apreciar entonces acá en la cara caudal de ese cuerpo, ¿sí? Acá se observan, acá vamos a encontrar lo que son las líneas poplíteas, ¿sí? Unas líneas poplíteas. Acá en el equino se pueden apreciar mejor esas líneas poplíteas, que es donde va el músculo poplíteo, ¿sí? Músculo poplíteo. Ya entonces va todo lo que es el cuerpo de la tibia, y ese cuerpo de la tibia entonces ya hacia distal vamos a encontrar lo que es la cóclea. El extremo distal, la epífisis distal de la tibia forma la cóclea, que es esta depresión que está acá, está la cóclea, que es la superficie que va a articular con la tróclea de este hueso tarsal, que se denomina talo. Entonces está la tróclea del talo y esa articula con, está la tróclea del talo que articula con la cóclea de la tibia. Entonces viene así en todas las especies. También en el extremo distal, esa epífisis distal, vamos a encontrar entonces los maléolos, maléolo medial y maléolo lateral de la tibia. Maléolo lateral y maléolo medial. En el caso del perro y del gato, el maléolo lateral es formado, podemos apreciar acá, el maléolo lateral no es formado por la tibia, sino que es formado por la fíbula, maléolo lateral. En el caso de rumiantes, el maléolo lateral es un hueso independiente que corresponde a llamarse hueso maleolar. ¿Sí? Este es el hueso maleolar, que sería el maléolo lateral.
Bueno, entonces acá ya en la parte del pie vamos a hablar entonces de los huesos del tarso. Estos son los huesos del tarso. Entonces, en los huesos del tarso vamos a dividirlos en 3 filas. Miremos acá, por ejemplo, la del equino. Bueno, entonces vamos a hablar entonces de los huesos del tarso. Para hablar de los huesos del tarso, vamos a dividirlos en una fila proximal, una fila media y una fila distal. En la fila proximal se encuentra lo que es el talo y el hueso calcáneo. En la fila media se encuentra lo que es el hueso central del tarso, y en la fila distal, en el caso del equino, entonces encontramos lo que es el primer hueso tarsal, sería este, primer hueso tarsal, el segundo y tercer hueso tarsal fusionados y el cuarto. Observemos que el cuarto también entonces hace parte de la fila media, ¿sí? Acá articula con el hueso central del tarso. Que en el caso de los rumiantes, el cuarto hueso tarsal y el central del tarso van fusionados. Por lo tanto, ese hueso en los rumiantes se denomina hueso centrocuartiano. Entonces, este sería el segundo y tercero fusionados también, y este corresponde al primero. Acá también hay un hueso sesamoideo metatarsal en esta zona, solamente en el caso de los rumiantes. Vamos a hablar entonces de las partes del talo. Entonces, encontramos en el talo, todo esto corresponde a la cabeza. Esta cabeza, entonces, observemos que tiene forma de polea, por lo tanto está la tróclea del talo y el cuerpo del talo como tal. Acá, con lo que corresponde al hueso calcáneo, entonces su extremo proximal, como lo podemos ver acá en el bovino y en el equino, igual pasa en el perro y en el gato. Entonces, ese hueso calcáneo tiene su extremo proximal conformado por una tuberosidad calcánea. Esa tuberosidad calcánea se puede apreciar acá en este animal joven, que tiene un centro de osificación independiente. ¿Sí? Acá hay una fisis, ¿sí? En esta zona, una fisis. Bueno, entonces está entonces lo que es la tuberosidad calcánea, y en su parte medial, ese hueso calcáneo presenta un sustentáculo del talo, que es para sujetar, ¿sí? Para sostener el hueso, el talo, ¿sí? Este es el sustentáculo del talo. Bueno, muy bien. Sigamos entonces. Bueno, otra cosa. En el caso de los rumiantes, entonces se va a poder apreciar que la cabeza pues también tiene tróclea, que corresponde a esta. Esto sería entonces lo que es el cuerpo, y en su extremo distal hay otra tróclea, ¿sí? Entonces hablamos que en los rumiantes hay 2 trócleas, tróclea proximal y tróclea distal, solamente en rumiantes. En el caso de perros y gatos, el tarso, vamos a hablar del tarso en los carnívoros, ¿sí? Entonces observemos acá el gato, ¿sí? Entonces está conformado también de un talo, ¿sí? Este sería el talo, que es el que articula con la tibia. Este es el talo, que es el que articula con la tibia. El hueso calcáneo, ¿sí? Este es el hueso calcáneo, la tuberosidad calcánea, el hueso central del tarso, que corresponde a este y este, ¿sí? Que es el que articula distalmente con el talo. Este es el hueso central del tarso, y vamos a encontrar entonces en la fila distal primero, segundo, tercer, cuarto hueso tarsal. Entonces, primero, segundo, tercer y cuarto hueso tarsal. Entonces observemos que el cuarto hueso tarsal articula con el hueso calcáneo.